Uh-huh. Boleta o algo así. Iniciamos, si no tiene inconveniente, candidata. Listos. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Soy su servidor César Zafra y le damos la bienvenida a este espacio de diálogo a quienes aspiran ser juzgadoras o juzgadores federales. Agradecemos profundamente la disposición de la candidatura de Alina Nettel. Ella aspira a una magistratura que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítame explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el diálogo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada uno por 10 minutos. Las preguntas surgen de los 4 ejes de la agenda cívica, los cuales son participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz, y medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en estas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primer pregunta y más adelante repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas por representantes de las organizaciones civiles. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, especialmente para mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias. Desde Cívica reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con la justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto las organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo se extiende, la sesión se cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, damos inicio formal a esta sesión. Pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación en un máximo de 3 minutos. Adelante, candidata. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Por supuesto, encantada de estos diálogos ciudadanos, en donde además quiero decir brevemente que felicito a Cívica porque su organización, la planeación, fue realmente equitativa y seguramente les llevó muchas horas de trabajo en conjunto para planearlo y luego hacer la distribución, la invitación, luego la distribución, etc. Se los agradezco, la sociedad lo requiere. Soy candidata para la magistratura en materia administrativa y civil. Llevo 24 años dedicada al derecho administrativo, 10 de los cuales ha sido desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy profesora de tiempo completo al día de hoy y he tenido el orgullo y el privilegio de, desde la universidad, involucrarme en la defensa de los derechos sociales. La casa me ha dado ese cobijo para poder estar allá con las personas que no tienen quien las represente. Y eso me permitió ver que en cuanto la convocatoria salió y que estaba ya vigente la reforma constitucional, luego la ley orgánica del Poder Judicial, y que se estaba convocando la elección, era necesario presentarme, porque es, por una parte, la oportunidad de que lleguen juzgadores, magistrados, magistradas, jueces, juezas, que tengan una experiencia de vida y de historias dentro de la Procuración de Justicia. Es decir, ver a la gente, ver que su sufrimiento muchas veces está anudado a los formalismos o a la seguridad jurídica que ya debería de entenderse punto de partida de la norma, pero que no siempre está cumpliendo su función y que se convierte en una manera dogmática de justificar los abusos o las omisiones de las autoridades jurisdiccionales. Era necesario presentarme. Segunda razón por la que era necesario presentarme, porque creo sinceramente que es un ejemplo.
Es un ejemplo de vida, es un ejemplo de vida para los juristas, los muchachos que están ahorita tal vez estudiando, los jóvenes profesionistas que han visto durante un buen rato que para llegar a estos altos cargos hay que ser lo suficientemente hábil en lo político, pero solo para llegar al cargo y luego traducirlo en intereses, pero no en un compromiso social. Me parece que lo principal, y eso es parte de esta propuesta, de esta candidatura, es procurar justicia de ciudadano a ciudadano, es decir, vivir la procuración de la justicia como vive un ciudadano la protección de sus derechos y sus intereses. Es decir, estar allí viviendo como quien viviría protegiendo su patrimonio, su familia, su entorno, como quien le cuesta o le costó en su momento crear su patrimonio o proteger a sus hijos o alimentar a sus hijos. Vivir esto es importante. Deseo formar de un nuevo poder judicial de la Federación que esté a la altura de los ciudadanos que buscan soluciones y que no estén con miedo cuando tengan que ir a desahogar una diligencia. Esa cercanía no solo se traduce en claridad en la sentencia, se requiere empatía, participar como juzgador, pero siempre pensando como ciudadano, no como privilegiado del sistema. Y hasta aquí me detengo la presentación. Muchas gracias, candidata. Pues le presento a quienes están ahorita en la sala: Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación del Estado Laico, y Francisco Landa, de la organización Agüita, Vida y Territorio. Pues pasamos a la dinámica de las preguntas. Son 4 ejes de la agenda cívica. ¿De cuál de estos ejes quiere que saquemos la pregunta? He estado deseando el 1 y el 2, participación ciudadana y derecho a la ciudad. ¿Cuál por el que quieren iniciar? Gracias. Ya nos vamos tendidos sobre eso. Entonces empezamos con participación ciudadana. Es una pregunta enviada por el Parlamento Abierto Ciudadano. Es, además de la constitucionalidad, ¿qué peso tiene la convencionalidad para emitir una sentencia? Todo el bloque, entendemos ahora, en donde evaluamos la validez y vigencia de las normas, tiene que ver con entender la convencionalidad y la constitucionalidad. Cuando inició la reforma constitucional, y no quisiera no extenderme demasiado en decíamos, bueno, es que ya se volvió de estar en la cúspide de la Constitución, se vuelve un rectángulo en donde encontramos ahí la convención y los tratados. Luego hubo penosísimas sentencias, resoluciones que iban dando lugar a ir restringiendo la interpretación convencional. Pero al día de hoy sí que podemos encontrar buenas resoluciones de sendos jueces y magistrados. Por desgracia, se cuentan como que con una o 2 manitas, que incluso han tenido premios sus sentencias en materia de derechos humanos. Podría reseñar alguna en donde la convencionalidad les permite crear el criterio jurídico para resolver y exigir más de lo que exigiría la norma de desarrollo de la Constitución o en una interpretación de la Constitución progresista, ¿no? O progresiva, si decimos, según los principios del artículo 1. Sí, creo que podría ser de interés pensar en, por ejemplo, cuando las autoridades, al contestar en su informe justificado que no tuvieron presupuesto para prestar servicio de salud, de educación o tutela del ambiente, es que no había presupuesto. Eso es típica, ¿no? Así hemos estado. De hecho, existía el criterio de los derechos programáticos. Bueno, existe, por desgracia, hay quien todavía no se entera que la progresividad del artículo 1 lo está confrontando directamente. Pero, en cualquier caso, cuando la Suprema Corte o los tribunales colegiados ya en esta interpretación están diciendo, bueno, pero a ver, ¿cómo que no tuviste presupuesto suficiente? ¿Por qué no lo tuviste? Dice la convención, hasta el máximo de tus recursos posibles tienes que justificar haber utilizado. Así que no me digas solo que no tenías dinero, dime por qué no tenías dinero. Y entonces los jueces y magistrados pueden solicitar esta ampliación del informe para que se pueda observar por qué no hubo presupuesto. A veces hasta lo tuvieron y sin embargo no lo ejercieron, no hubo subejercicio, lo devolvieron. A veces simplemente no se pidió, pero ¿por qué no se pidió? Si a lo mejor tenía las estadísticas. Hay un caso emblemático que tiene que ver con inclusión, por supuesto, el pabellón 13 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí en México, en donde hace unos años
colectivo, 3 personas representando a un colectivo de personas inmunocomprometidas, saben que la estadística es atroz, saben que es más probable salir por defunción por una enfermedad nosocomial, por una intrahospitalaria, que salir por defunción de la enfermedad que los llevaba al hospital, ¿no? Es decir, era más fácil morir por otra enfermedad contagiada en el hospital que morir por la enfermedad que los hacía buscar los servicios sanitarios de salud. Y entonces presentan un recurso, se los desechan, por supuesto, típico, se van al recurso, y en el recurso hubo un colegiado que tuvo lo que tenía que tener para decir, a ver, autoridad, ¿por qué dices que no tuviste presupuesto? Y ahí está la sentencia. Finalmente, con la ampliación del informe, se percatan de esto. Sí había habido presupuesto, que incluso se había pagado por un anteproyecto arquitectónico que había costado, no me acuerdo, 78, 80 mil pesos, cualquier cosita, es decir, era un anteproyecto, porque ya venía el presupuesto detrás para construir. Por alguna razón paran después del anteproyecto y ahí se quedó el asunto. Y el dinero se devolvió, fue su ejercicio. Entonces, sí tenemos buenos antecedentes. No es un asunto de fantasioso pensar que la convención puede hacer la diferencia en la construcción de los criterios de los juzgadores para resolver de manera progresista. Sí se puede, ahí están los ejemplos. Ahora la cuestión es tener la visión social, la visión del compromiso con los intereses y derechos que son de las personas que más están sufriendo, no de los grandes urbanizadores o de los grandes corporativos, ahí con grandes, ahí sí que interesa ponerse a estudiar los expedientes. Esa sería mi respuesta. Sí, sí se puede. La convención puede marcar una diferencia, por ejemplo, puntualmente señalo este punto de el uso de los recursos hasta el máximo posible para garantizarlo, y eso sí se aplica a los tribunales mexicanos. Muchas gracias, candidata. ¿Algún complemento, Francisco Walter? No, en mi caso no No para esta escuchamos. pregunta, César. En mi caso no para esta. Ok. Tampoco de mi parte, entonces a la siguiente. Vamos con, ya había comentado la candidata, derecho a la ciudad. De la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro, la CUEM 21, es un escenario que dice: ejecución de una obra de gran escala en una vialidad urbana donde se invierte mayoritariamente en infraestructura para vehículos motorizados, incluyendo distribuidores viales, mientras que las condiciones para peatones, ciclistas y personas con discapacidad no cumplen con las normas mínimas de accesibilidad, seguridad vial y movilidad sostenible. La pregunta es, candidata, ¿cuál sería la resolución que usted buscaría como juzgadora en el caso de que la ciudadanía presentara un juicio de amparo por la posible violación al derecho constitucional a la movilidad y al derecho a la ciudad? Gracias. En este escenario, lo veo como un escenario donde, a ver, tengo que decir primero un prefacio. Es decir, en este escenario, potencialmente ya podemos ver afectados los intereses y derechos, sobre todo pensando en que los vecinos ya tienen ahí un interés que defender. Sin embargo, podría ser que el escenario esté mucho antes, en el punto de la planeación, sin que se inicien los ejercicios presupuestales de ejecución de las obras. Pero, en cualquier caso, quiero decir que visualizando estos dos puntos que harían distinto el criterio aplicable, el criterio judicial aplicable, lo cierto es que, a ver, primero, el derecho a la ciudad, Lefebvre ya lo dijo hace muchos años, viene anudándose a la tremenda desigualdad que hay en las ciudades, en los entornos urbanos. Es decir, la necesidad de migrar del campo a la ciudad, esa expansión de los años 60 a la ciudad, viene anudado a las necesidades económicas colectivas. Pero luego nos damos cuenta que estos entornos ciudadanos, ahí donde todo está, carita lavada, digo yo, todo se ve tan bonito, tan urbanizado, tremendos edificios, que parece que todo es desarrollo económico, lo cierto es que le pasa factura a los más desfavorecidos, ¿no? A los empleados, a quienes ni siquiera tienen trabajos formales y en el comercio informal en la calle están sobreviviendo.
Y entonces, bueno, sí, primer antecedente que nos dice, a ver, ese criterio se tiene que forjar en este entendido. Las ciudades son desigualdad. Y la desigualdad no se soluciona creando tremenda infraestructura para los que ya tienen auto, para los que ya tienen los medios económicos de salir adelante, de tener un trayecto cómodo y rápido a su casa. Pensemos en esas madres que tienen que salir del trabajo, pasar por los hijos y todavía echarse hora y media de trayecto en autobús, porque hay un solo carril para el autobús que tienen que ir sorteando el tránsito de la ciudad. Estas ciudades pujantes de desarrollo, la palabra desarrollo, diría un buen amigo, me da horror, dice. Claro, en donde parece que entre más infraestructura urbana, seguro todo el mundo gana más dinero, seguramente todo el mundo está mejor en sus condiciones económicas, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque también hay personas que requerirán mucho más tiempo para trasladarse de un lado al otro, porque el servicio de transporte público está en sus límites. Ahora mismo que andamos presentándonos en las comunidades, en las colonias, podría decir ahorita particularmente el Salitre, cómo las personas, los adultos mayores, al modificar las líneas que tienen para venir a Querétaro, hacen un transbordo ahí en donde está la nave espacial que le llaman, y me cuentan que se echan mínimo 40 o 50 minutos, personas adultos mayores, donde a cierta hora solo da el sol en la parada. A ver, entonces, ¿dónde está la planeación urbana en donde los adultos mayores tienen a su disposición un transporte eficiente que significa no solamente un carrilito, sino tal vez habríamos de pensar que podríamos ampliar a dos, o tal vez habríamos de pensar que sea mejor aprovechando los mecanismos que tenemos a disposición, más eficiente en el control del tiempo y de los trayectos, de los transbordos, de la forma en que van pasando las distintas rutas, haciendo intersecciones para poder distribuir mejor a la gente. Cómo están las paradas, quedan muy bonito cuando dicen, las Dubái, así, ¿no? Pero miren, hace un par de años allá en la universidad, estas paradas cuando se hizo en Constituyentes aquí los andenes con los autobuses de las puertas de doble puerta, hicimos un estudio porque nos percatamos que cuál derecho a la ciudad, cuál derecho a la movilidad y a la autonomía de las personas con discapacidad, porque se habían deshabilitado las plataformas que los autobuses tenían para acercarse al andén, es decir, cuando llega la parada, el autobús abre la puerta y habría de poder movilizar una plataforma que se acerca al andén lo suficiente para que una persona con silla de ruedas pueda cruzar de un lado al otro. Las habían deshabilitado. Ustedes estuvimos fotografiando los autobuses, se asomaban y los autobuses tenían deshabilitada la plataforma. Poquito después vino de nuevo la reforma, la agencia, se compraron otros autobuses y algunos de ellos ya cuentan con la plataforma, pero ¿cuántos? ¿Es suficiente? No es así. Ahora regresemos hablando de esta planeación a los ciclistas, por ejemplo. Tanto que necesitamos motivar el ciclismo, pero sigue habiendo, a pesar de que hay tremendos y buenísimos ejemplos de valor en los colectivos ciclistas para motivar, para salir, para apropiarse de la calle con el ciclismo, lo cierto es que no parece que haya una respuesta clara de la planeación y la movilidad sustentable cuando los entronques de las grandes avenidas con las ciclovías están ¿no? al abismo, terminan en cero, o cuando algunos ciclovías quedan truncas y se tienen que subir a la banqueta y entonces entran en ese conflicto, la banqueta, o por el contrario tienen que bajar al arroyo vehicular de manera imprevista y entonces se vuelve un riesgo a la vida, cuando tendríamos que estar dando la confianza para que cada vez más de nosotros utilizáramos la bicicleta. La bicicleta y el transporte público, una ciudad donde hay desarrollo, cuando menos en estos términos que desearíamos el común denominador entender. No es allá donde haya más coches o donde haya más personas con automóvil propio, es aquella donde las personas dignamente podemos utilizar el transporte público, movilizarnos y de llevar a cabo nuestra vida económica, seamos empleados, seamos comerciantes, de manera eficiente, donde nuestros hijos puedan ir cómodamente. Regreso a las personas adultas mayores, ¿no? O sea, ¿cuántos autobuses hay todavía y abusados? No están aquí en Constituyentes y Zaragoza. No, están en las comunidades, en la periferia de la ciudad. Estos camiones con 3, 4 escalones, que una persona con problemas de movilidad no la puede subir esa altura del escalón. Menos si pensamos, les duele todo, las rodillas, van con bastón, cómo sujetarse y cómo subirse.
a ver, entonces, ¿qué podríamos hacer de los tribunales? Yo quiero decir, ¿qué cosa hemos visto con esta anécdota que les cuento de los autobuses? Bueno, primero por acceso a la información pública, verificar cuál es el proceso de planeación, cómo fue llevado a cabo, si hubo consulta ciudadana, si que la ley de sectorial que lo señala, es decir, la ley de transporte, o las leyes de movilidad, en fin, la ley que corresponda sectorialmente, qué previsiones tiene. ¿Se cumplieron con los procedimientos previstos? Donde, miren, la verdad es que la ley ya dice muchas cosas, el problema es que se tenga la voluntad de escudriñar en ellas y encontrar el criterio de la interpretación progresiva. Y entonces ver que se ha llevado a cabo en función de este conocimiento sobre la ley, hacer las preguntas estratégicas para saber cómo se llevó a cabo por acceso a la información pública. Y con esta información poder, una vez visualizando lo que decía antes, dónde están los intereses, qué colectivo por intereses difusos o no se están organizando, percibiendo esta legitimidad, causan que habría de dar lugar a que su recurso prospere. Con esta información por acceso a la información pública, con esta justificación, es esgrimir los agravios que podamos tener por atención, deberes omisos de la autoridad que tenían previstos en esas leyes sectoriales. Ese tema de la omisión o la inactividad, por desgracia, cuando se habla de derechos sociales, todavía se interpreta como si fuesen meras expectativas. Es que hablar de la inactividad de la administración es meras expectativas políticas, de lo que me prometieron y no me cumplieron. No. Cuando hablamos de una omisión relevante jurídicamente hablando, es cuando la ley decía lo tienes que hacer. Y atención, el artículo 1 de la Constitución, a la luz de todos los deberes de actuación que están en la ley, habría de estar mecanizando muchos criterios en los tribunales, que por desgracia no hay interés, ¿no? Entonces, el deber jurídico de actuación, la realidad, la información en esa planeación, acceso a la información pública, toda la planeación debe de estar adecuadamente documentada y debemos tener acceso a ella. Y con esto poder estructurar la reclamación, la demanda, a decirle, me está afectando porque esta planeación no me está solventando mis necesidades de movilidad. Perdón, hasta aquí. Muchas gracias, candidata. ¿Querías comentar algo, Francisco? Sí, quiero hacerle una pregunta, candidata. Aline, me da, y supongo que nos da mucha alegría escuchar el nivel de conocimiento y de compromiso en usted y en otros candidatos. Sin embargo, quisiera ver si por favor nos puede compartir un balance sobre la cuestión de la proveniencia académica, es decir, pros y contras, ¿no? Porque hemos tenido, pues sabemos que es un tema complejo. Hay gente que es brillante en la academia y al llegar al terreno institucional termina por plegarse a usos, costumbres y mañas. Supongo que no a las mañas, pero también es una cuestión difícil no conocer el latido desde dentro de las instituciones. Entonces, en torno a eso, pros y contras de integrarse desde la academia. Sí, gracias. La verdad es que agradezco mucho la pregunta. Sinceramente la agradezco. Me lo hicieron el otro día en una entrevista de radio y de verdad que necesitamos la oportunidad de hablar de esto porque tiene mucho de tabú, por desgracia. Primera idea. Claro que hay prejuicio sobre el perfil académico de quienes pueden ser juzgadores, cuando lo que a veces percibimos por perfil académico es ni más ni menos que sí, mucha gente que, bueno, sí le lee, no, ahí está lo pero que su mundo no son solo los libros. Y les voy a decir una cosa personal que por desgracia por allá andan, ¿no? Tenemos muy buenos compañeros luchadores desde el ámbito académico, tanto en ámbitos privado como público, que decir como derechos civiles y políticos, como derechos sociales, que tenemos una visión de la academia distinta. Es decir, que no se trata de los doctos que podemos ser en la producción académica, que luego muchos de estos se quedan allá abajo, muchos libritos, ¿no? Abajo de la patita de una mesa para enderezarla. No. A ver, la reforma en materia de derechos humanos lo que está diciendo es todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, pero eso también significa que se está proyectando de alguna manera es cómo estamos viviendo el derecho. Sigue siendo el derecho aquello que de papel, de libro, creo que es la sociedad, o de código, o de constitución. Lo que dice la Constitución de la sociedad mexicana, no hombre, asómate a la calle, lleva asuntos, defiende gente y entonces vas a poder hablar de derechos humanos. Esa es una visión académica que su servidora sí que tiene.
y pueden preguntárselo a cualquiera de mis estudiantes que he tenido, sobre todo los que van a estudios de posgrado, de doctorado, porque siempre les he dicho que es una responsabilidad. Para empezar, somos universitarios, y eso ya lo teníamos, esa responsabilidad social, pero además entender, hacer investigación en derechos humanos, sin salir a la calle, sin preocuparte por cómo se están desenvolviendo las autoridades en la calle, cómo están llevando a cabo las condiciones de opresión o de coacción que están vulnerando las libertades civiles y políticas también. Es incoherente desde mi perspectiva. Entonces, claro, si pensamos en esta academia, que, por cierto, en estos altos vuelos de esta academia intelectualmente intachable, muchas veces se está en presencia de intereses políticos que van acompañando a esta visión intocable de estas figuras y reconocimiento. No. Desde mi perspectiva, no es aceptable, no es responsable. Hemos de trabajar con la gente cuando nos buscan, muchas veces nos buscan, no se crean, a veces no se sabe, no se ven, pero muchas personas buscan en la universidad respuestas, y es ahí donde, si tenemos la disposición de arremangarnos y salir a buscar las respuestas y las soluciones, pues terminamos litigando y defendiendo gente. Y eso nos da mucho gusto. Entonces, esa es una primera idea. Segunda idea, que en breve, porque sé que nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar pasar, tiene que ver entonces con esta imagen, de esta percepción, sinceramente quiero decir, un poco anacrónica ya, de este académico intelectualmente intocable, pero también inalcanzable. Y tiene que ver también, y se ha dicho, y lo sé muy bien, y lo he hablado con muchas personas dentro del Poder Judicial, a ver, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Es decir, ni en la academia están todos los que saben mucho, pero no pueden resolver un problema en la práctica, ni en el Poder Judicial están todos los que pueden resolver prácticas, aunque no saben mucho. Se ha vuelto como una dicotomía, ¿saben? Permítanme la sinceridad, ya que estamos aquí hablando entre ciudadanos. Es una dicotomía, ¿no? Los útiles contra los inútiles y los sabiondos contra los ignorantes. No, inaceptable. El derecho no merece esto, y la sociedad menos. Tenemos que tener académicos responsables que en su problematización decimos. Es decir, cuando hacemos un trabajo académico, problematizamos mirando para afuera. Y tenemos que tener desde adentro actores judiciales, juzgadores, ya que estamos aquí en este proceso, que aprecien el conocimiento. Que sean consistentes. Claro, que su fundamentación sea progresiva, sólida, porque no se están basando. Miren, tenía un amiguito magistrado, bueno, amiguito, es mucho mayor que yo, pero también discípulo de uno de mis maestros, y un día desayunando con él me dice, bueno, es que no sé si tú sepas, pero por acá tenemos una frase, dice, si en una sentencia vas a citar a un autor, que esté muerto. Porque claro, no se quieren enfrentar a que a lo mejor estoy fundamentando mal, ¿saben? Entonces, esa era una frase hecha, yo, bueno, no lo podía creer cuando me lo contaba. Pero bueno, le agradezco la sinceridad, porque esas son las cosas que te van abriendo la visión de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ni son todos los que están, ni están todos los que son, ni dentro del Poder Judicial, ni en la academia. Y toca retroalimentarnos, ¿no? Toca hacer... yo siempre he creído que los mejores magistrados son los que tienen un académico en encubierto, y también lo puedo decir porque conozco muchos de ellos. Lo que pasa es que, bueno, luego ya, como dicen, ya llegas al Poder Judicial, también hay que entender que el Poder Judicial son y serán instituciones pues, de una estructura burocrática que va absorbiendo la cantidad de asuntos. Pero si tienes muy clara la idea de cuál es el perfil del juzgador que puede proveer sentencias con un criterio jurídico distinto, que responda a esas necesidades que la sociedad está pidiendo en los tribunales, bueno, es probable que la burocracia y que todos estos aspectos procesales que, compañeros, o sea, esto no es complejo, pero están ahí en los códigos. No es tema. Difícil es crear el criterio y tener bien fundamentado ese criterio. Eso sí que es. Muchas gracias, candidata. Pues prácticamente ya nos comió el tiempo. No sé si guste pasar a dar su último mensaje. Antes quiero dar cuenta de la incorporación de Daniel Urbiola del colectivo Justicia Digna.
En un minutito, candidata, su último mensaje y si se puede, pues señale sus redes sociales. Cómo no, muchas gracias. Mis redes sociales están a mi nombre, Alina Nettel, solo con doble T, como suena, pero con doble T, como lo pueden ver aquí. Alina Nettel es Instagram, Facebook, TikTok. Y hay una página, alinanetel.com, todo junto, y con eso también sale la página web, con donde se enlaza las redes, donde me pueden escribir, donde están también los datos de contacto generales, y decirles apropiense de los tribunales. Sobre todo estoy hablando de la sociedad que nos puede escuchar. Ha sido una de las frases que más me han motivado a seguir en la lucha de esta campaña, a pie, caminando, conociendo a las personas y sus problemáticas. Antes y después del 1 de junio es un privilegio participar conociendo a los problemas de primera mano y pudiendo ofrecer a veces una opinión que le cambia la perspectiva a las personas. ¿Ya tocaste aquella puerta de aquella institución? No, eso ya es campaña, es campaña. Apropiarse de los tribunales, porque son nuestros, porque se pagan con nuestros impuestos y son nuestros porque son servidores públicos. Ahí han estado todo este tiempo. Hay que pensar qué demonios pasó para que tengamos tal lejanía. Y como profesora universitaria también lo digo, apropiarse de los tribunales, votar, es también ver por un mejor futuro para la abogacía. Entre los ciudadanos que votaremos el 1 de junio y los tribunales están el gremio de la abogacía y le debemos mucho a la sociedad. Así que toca ajustarnos haciendo este llamado al voto. Pues muchas gracias, candidata, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Walter. Nos vemos en la que sigue. Muchas gracias a todos. Buenas